El viernes 13 de febrero a las 13:30 horas sigue la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la Sala Regional Jalapa que dará el magistrado presidente Adín Antonio de León Gálvez ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera del reglamento interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Solo aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet donde tú tienes mucho que ver. Gracias por sintonizarnos a través de Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como lo hemos hecho en los últimos programas, hoy seguiremos con los trabajos del seminario Fortalecimiento Democrático en Espacios Nacionales, Internacionales y Transnacionales, una perspectiva comparada de la experiencia mexicana. La mesa que les presentaremos a continuación, organizado por el Tribunal Electoral en colaboración con el Colmex, esta mesa se titula Principios de Igualdad y Equidad, Indicadores del Estado de Derecho Democrático. Siga con nosotros, por favor. Todo el mundo vota, el Consejo Electoral vota, pero tiene que explicar su voto. Yo cuando voy a detrás de mi mampara, voto sin dar una explicación. Entonces, esta es la diferencia enorme entre un voto mecánico y un voto ciudadano. Tenemos que reconocerlo, la necesidad de esta libertad de expresión. Y termino aquí diciendo, finalmente, para reducir esta igualdad entre las fracciones de sociedades, México ha construido una política social muy sofisticada. Oportunidades después de progreso han sido copiadas en más de 20 países en América Latina y hasta Francia y los Estados Unidos. A pesar de no hay discusiones sobre la política social en México. Cada vez que alguien habla de política social, lo acusa de buscar a comprar en voto. Yo diría, ahí voy a terminar diciendo, esta es la electoralización de los votos. En la Constitución tenemos muchos derechos. Los derechos sociales y los derechos políticos. Los derechos políticos, ¿quién lo evalúan? La Constitución. Los poderes judiciales vigilan el respeto de los derechos políticos. Pero ¿quién respeta los derechos sociales? Yo diría, ustedes. Es que tenemos que decirlo a la ciudadanía, ustedes son los que juzgan la política social de un gobierno y usted lo juzgan a través de ¿qué? A través de su voto. Gracias. Muchas gracias, Don, por recordarnos esa tensión entre la democracia electoral y otras dimensiones que están asociadas a la práctica democrática. De hecho, cuando te escuchaba, pensaba que hace 25 años, en algún momento, muchos tuvimos que afirmar que la democracia política, la democracia electoral, era posible sin que haya necesariamente democracia social. ¿En qué sentido? En el sentido de que
el hecho de que no hubiera democracia social no debía de ser un obstáculo para transitar hacia formas más democráticas de elección de las autoridades. Sin embargo, años después, hemos visto cómo finalmente esa democracia política, esa democracia electoral, tiene que alimentarse y nutrirse de una ciudadanía más plena que incluye también a los derechos sociales y al tema de la igualdad social entre ciudadanos. Bien, ahora tenemos el gusto de escuchar la presentación de Santiago Corcuera, que es abogado por la Universidad Iberoamericana y maestro en Derecho por la Universidad de Cambridge. Santiago Corcuera tiene una trayectoria destacada en el campo de la defensa de los derechos humanos. Participa como litigante ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es integrante del Comité de Desaparición Forzada de la Convención de la ONU en la materia desde 2013, ha sido miembro del Grupo de Trabajo sobre también desapariciones forzadas de la ONU de 2004 a 2010. De hecho, ha presidido ese grupo entre 2006 y 2009 y fue también presidente del Comité Coordinador del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 2009 a 2010. Santiago, por favor. Muchísimas gracias. Disculpen la llegada tarde, se me acabó el saldo en el TAG y entonces tuve que seguir el camino del tráfico y eso me hizo descompensar completamente mis cálculos. Una disculpa. Muchísimas gracias al Colegio de México por darnos su acostumbrada hospitalidad. Es para mí un gran honor estar en estas instalaciones y respirar por lo menos por simbiosis toda la cultura y todo el conocimiento y toda la investigación que se genera en esta institución tan prestigiada y que tanto le ha dado a la cultura mexicana en ciencias sociales particularmente. Y pues estoy muy agradecido con el Tribunal Electoral de la Federación por haberme extendido la invitación a participar en estas actividades académicas, pues fue del propio tribunal de quien recibí la invitación y aquí presente la magistrada Lanís, pues por su conducto le pido que le haga llegar mi agradecimiento a los demás magistrados y al personal del tribunal por su deferencia al invitarme. Muchas gracias. Tengo la característica y la desgracia de ser abogado y por lo tanto se me ha pedido que presente algunas ideas del derecho a la igualdad desde la perspectiva jurídica, no sin pasar por alto que la intención de mi breve presentación será siempre tener en mente el logro de la aplicación práctica de lo que las leyes digan, lo que, como ya se ha visto en las presentaciones anteriores, pues no siempre sucede y en muchas ocasiones sucede poco. La presentación pues es relacionada con la dimensión jurídica del derecho a la igualdad en el marco jurídico mexicano, pero en especial con algún énfasis en las medidas afirmativas o positivas orientadas al logro de la igualdad de facto, más allá de una igualdad de jure o formal, de una igualdad sustantiva, de una igualdad de oportunidades, de una igualdad de trato. Y las disposiciones generales que consagran el derecho a la igualdad en el orden jurídico mexicano son muchas. A partir del artículo 1 constitucional, tal y como quedó redactado en 1917 y lo mismo podemos decir después de la reforma del 2011, pues comienza siendo una declaración muy firme en el sentido de que todas las personas que habitan y transitan por el territorio mexicano son iguales ante la ley, ¿no? Y entonces antes decía,
todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, y ahora dice todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Así empieza a hablar el más alto ordenamiento jurídico en nuestro país. Así empieza hablando. Está diciendo todas y todos somos iguales ante la ley. Todos y todas quienes habiten o transiten por los Estados Unidos mexicanos gozarán de los mismos derechos. Una declaratoria de igualdad. Y más adelante empieza a establecer algunas disposiciones específicas, por ejemplo, el artículo 4 constitucional que consagra la igualdad entre el varón y la mujer. Y así dice, el varón y la mujer serán iguales ante la ley. Cuando se incorporó esta disposición a la Constitución mexicana en 1975, o más bien el último día del 74 para que entrara en vigor en el 75, porque en México se celebraría se celebraba el Año Internacional de la Mujer y México era sede de la celebración de este Año Internacional de la Mujer y de los trabajos en el seno de la ONU al respecto. Algunos doctrinarios mexicanos en materia jurídica criticaron que se incluyera esta disposición en la Constitución, que porque no solamente era innecesario decir que el varón y la mujer eran iguales ante la ley, dado que el artículo primero ya decía que todo individuo gozaba de las garantías individuales y dentro de los individuos estaban las mujeres, sino que además era una afirmación falsa, que porque no era cierto que el varón y la mujer fueran iguales ante la ley, porque la prueba de ello, decía Burgoa, por ejemplo, estaba en el propio texto constitucional, por ejemplo, en el artículo 123, en donde se le daban ciertos privilegios o ciertos derechos especiales a las mujeres en razón de ser mujeres, por ejemplo, en materia laboral, con la entonces mal llamada incapacidad por motivos de maternidad, ¿no? Como si la mujer embarazada o que fuera a dar a luz o que estuviera en periodo de lactancia fuera una incapaz. Pero bueno, así se le llamaba y todavía, por desgracia, algunas personas siguen utilizando, incluso en materia de seguridad social, este concepto. Es que voy a ir a pedir mi incapacidad a mi patrón para que me dé mis días de antes y después o de solamente antes, como ha quedado ahora, porque voy a aliviarme de esta enfermedad que tengo, que es un embarazo. Esa es la terminología que se usa en México, nos da risa, pero todavía algunos sectores en nuestro país dicen se alivió la señora y tuvo un bebé y entonces ahora es una incapaz. Y entonces esos privilegios, decía Burgoa, demuestran que el hombre y la mujer no son iguales ante la ley, porque hay ciertos privilegios que la mujer tiene y que el hombre no tiene, por ejemplo, en materia laboral. El artículo 12 de la Constitución prohíbe los títulos nobiliarios, dice que en México no se reconocerán títulos nobiliarios, ni se le dará efecto alguno a los otorgados por ningún otro país, pues porque México es una república y por lo tanto no una monarquía y es una república democrática, pero en fin, el artículo 12 dice que eso para los mexicanos no debe de tener la menor importancia. Y luego, desde luego, el artículo 123 al que nos referíamos, que por un lado consagra el principio genérico de que a trabajo igual debe corresponder salario igual, sin importar, dice la Constitución, sexo ni nacionalidad. Pero si regresamos al artículo primero, tal y como fue modificado a principios del sexenio de Fox, recordarán ustedes cuando se incorpora al artículo segundo todos los derechos indígenas después de que destrozan esa iniciativa en el Senado de la República particularmente y vacían de contenido a muchas de las protecciones que se contenían en la iniciativa de la COCOPA. Lo único bueno que tuvo aquella reforma, porque el artículo segundo, como saben, es letra muerta, y los pueblos indígenas no han todavía gozado de los privilegios que ese artículo consagra, además de que no quedó como debía de haber quedado, pero sí se le agregó un párrafo al artículo primero constitucional que resulta importante y que hay que aplaudir, que es una disposición expresa que prohíbe la discriminación que produzca como efecto
el menoscabo en el ejercicio de derechos o atente contra la dignidad humana. Y entonces este precepto dice, queda prohibida toda discriminación que por motivo de, y entonces empieza a listar los factores que pueden detonar discriminación negativa, es decir, discriminación que afecte adversamente los derechos de las personas, que menoscabe el ejercicio de derechos o atente contra la dignidad. Y ahí está pues el sexo, la religión, la preferencia sexual, las convicciones políticas, la clase social, condiciones de salud, la edad, etc. Lo interesante de este artículo es que si se le interpreta como a veces los abogados hemos sido entrenados a hacerlo, con diferentes técnicas de hermenéutica, una de ellas es la llamada interpretación en sentido contrario o a contrario sensu. Tratar de ver qué diría la disposición si le damos la vuelta al calcetín y ahora lo vemos al revés, ¿no? O si lo volteamos de cabeza, ¿qué diría? Y si lo leemos al revés. Entonces diría, queda permitida, o sea, se usan antónimos para hacer la interpretación a contrario sensu, queda permitida toda discriminación que por motivos de raza, religión, preferencia sexual, sexo, etcétera, y usamos un contrario, un antónimo de menoscabe, que sería fortalezca, que fortalezca los derechos, y en lugar de que atente contra la dignidad humana, pues que la respete y que respete la dignidad humana. Entonces podríamos entender que el artículo 1 constitucional prohíbe un tipo de discriminación que es la discriminación de la mala, la que atenta contra la dignidad y la que menoscaba derechos, pero que implícitamente permite la discriminación de la buena, la discriminación llamamos positiva. ¿Puede haber una discriminación positiva? Claro que puede haberla. Tan es así que los tratados internacionales de los que México es parte, como la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana sobre los mismos derechos de las personas con discapacidad, contienen definiciones de discriminación que ponen el énfasis en el menoscabo de derechos. Se entenderá por discriminación toda exclusión, restricción, distinción o preferencia que por motivos de, y aquí le pondríamos una X, raza, sexo, religión, origen nacional o étnico, preferencia sexual, clase social, condiciones de salud, tenga por objeto o dé como resultado el menoscabo en el ejercicio de derechos en cualquier esfera, la educativa, la política, el trabajo. Y luego, estas convenciones dicen, no se entenderá por discriminación para los efectos mencionados en el artículo tal, aquellas medidas transitorias, dice alguna convención, o de carácter temporal, dice alguna otra convención, que tengan por objeto acelerar, dice alguna convención, lograr el adecuado progreso, dice alguna otra convención, del grupo humano en cuestión, por ejemplo, mujeres o por ejemplo algún grupo étnico excluido, para lograr la igualdad de facto, dice las convenciones, entre el grupo excluido y el grupo favorecido. Siempre y cuando estas medidas transitorias o de carácter temporal no se mantengan por más tiempo que aquel necesario para lograr el objetivo de igualdad de facto, o sea, de igualdad sustantiva, de igualdad de trato y de oportunidades. En eso, a pesar de que México está obligado conforme a los tratados internacionales a adoptar estas medidas transitorias para el logro de la igualdad de facto de ciertos grupos que se encuentran excluidos de las oportunidades que otros grupos sí tienen, México se encuentra realmente muy rezagado en la adopción de estas medidas orientadas a lograr el adecuado progreso de esos grupos excluidos.
Y para ello es necesario, pues eso, la adopción de medidas positivas. Yo prefiero decir positivas que afirmativas, porque afirmativas es como decir que sí, mientras que positivas es hablar de algo bueno y además activo. Medidas positivas, lo que en inglés se conoce como el affirmative action, orientadas a eso, al logro de una igualdad de facto. Ahora, puede haber medidas positivas que no sean transitorias, sino que sean permanentes, en razón de que siempre va a ocurrir, siempre va a haber algunas personas que se encuentren en una condición de desventaja o de vulnerabilidad, como por ejemplo siempre va a haber personas con una discapacidad motriz permanente o transitoria, para lo cual siempre deberá haber rampas o deberá haber elevadores para quien tiene una discapacidad permanente o temporal porque se rompió la pata por andar texteando mientras caminaba, ¿no? Pero esa persona en ese periodo, mientras se le arregla el tobillo, pues tendrá que obtener estos beneficios. Esas medidas positivas para ese grupo humano se tendrán que mantener siempre. Lo mismo las medidas, por ejemplo, de protección de las lenguas minoritarias en un determinado país. Esas medidas de protección de esos idiomas, que no dialectos, como algunos creen que son, nada más porque no lo hablan bien, ¿no? Me da risa que luego llegan y dicen, es que esta chica que trabaja en mi casa habla tan mal el español, es tan tonta que ni sabe hablar español. Bien, y le digo, oye, ¿y tú cuántos idiomas hablas? Pues yo 2, inglés y español. Oye, ¿y tú crees hablar también el inglés como ella habla el español? Porque debes de recordar que el español es su segundo idioma. Y a mí se me hace que ella habla mejor español que tu inglés. Así que pues no te pongas tan flamenca de que ella habla muy mal el español, cuando es su segundo idioma. Piensa eso, que es su segundo idioma, no es su idioma materno, ¿eh? Así que luego muchas veces creemos que esos idiomas pues no son idiomas, que son dialectos, y tendrá que haber medidas que se mantengan para siempre en esta materia. Para terminar, quiero hacer mención que dentro de nuestro marco jurídico, recientemente, la ley reglamentaria del artículo 1 constitucional en materia de discriminación, que es la ley federal para prevenir y erradicar la discriminación, que creó al CONAPRED y que tiene una asamblea consultiva de la que me honro ser integrante, acaba de ser reformada para darle un poco de más dientes al CONAPRED para combatir la discriminación perpetrada por particulares contra otro particular, para poder combatir la discriminación perpetrada por particulares, por una escuela que excluya a una persona indígena porque no quiere indígenas en su escuela o por cualquier otra causa. Ya no, para no perder más tiempo, no doy más ejemplos. Pero esto es un gran avance para que el CONAPRED realmente pueda ejercer estas nuevas funciones y poder forzar un poco a los particulares a que acudan a las audiencias de conciliación cuando haya una persona que se haya sentido adversamente afectada por algún acto que considere que ha vulnerado sus derechos en razón de alguna X, raza, religión, sexo, etc. Y luego, pues en donde más avances tal vez tengamos en México, a pesar de que sean muy leves en materia de acciones positivas, pues es en materia electoral, magistrada. Aunque existan las traidoras, ¿no? Las famosas Juanitas que traidoramente o traicioneramente renuncian a esa acción positiva orientada al fortalecimiento de los derechos de la mujer, el equilibrio de género en los órganos de gobierno, sobre todo los colegiados, para luego renunciar a su derecho en favor de un varón, ¿no? Vaya traición, y muchas veces, por desgracia, son los propios grupos de personas en situación de vulnerabilidad que traicionan las medidas y el espíritu de las leyes orientadas a un logro de mayor equidad. Ojalá que los derechos de las personas que se encuentran excluidas no se queden
como decía Ana, solamente en las leyes o en los discursos, sino que usando la parábola aeronáutica, aterricen en la vida práctica real de las personas de carne y hueso y de un pedazo de pescuezo. Muchas gracias. Gracias, Santiago, por esa amena presentación de la dimensión jurídica del derecho a la igualdad en México. Ahora voy a ceder la palabra al doctor Leonardo Valdés Zurita, que es doctor en Ciencia Social por el Colegio de México. Ha llevado durante años una destacada carrera académica, especializándose en los temas electorales. Ha sido consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal y luego, como todos saben, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. En la actualidad, desde hace pocos meses, es profesor asociado del Colegio de México. Leonardo, por favor. Muchas gracias, Jean-François. Muchísimas gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la invitación. Querida magistrada, haga usted el favor de transmitir mi agradecimiento al magistrado presidente y al resto de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal. Para mí es un honor poder participar en este evento y sobre todo en esta mesa en la que tengo la hipótesis de que la diversidad y la pluralidad de trayectorias y de inquietudes de trabajo y de investigación de quienes formamos parte de ella va a ofrecer, me parece, una rica posibilidad de análisis y de discusión sobre los temas que están sobre la mesa. Igualdad y equidad son los dos temas con los que el Tribunal Electoral nos convoca a esta reflexión. Por supuesto, un privilegio participar con mis colegas en esta mesa para poder ofrecer algunas reflexiones. Yo, como bien lo decía Jean-François Proudhon, empecé a estudiar el tema electoral cuando terminé el posgrado aquí en el Colegio de México, hacia finales de los años 70, y empecé a especializarme en un tema que sigue siendo mi tema, que es el de las consecuencias políticas de las reformas electorales en México, aunque también he abordado otros sistemas electorales del mundo, siempre tratando de entender cuáles son las consecuencias políticas de las leyes electorales y de los cambios en las leyes electorales. Ese fue el tema de mi tesis doctoral, de mi investigación doctoral, y es el tema que he seguido trabajando a lo largo ya de muchos años. Y desde esa perspectiva yo quisiera, saliéndome un poco de la visión jurídica que se ha expuesto y que estoy seguro va a retomar la magistrada Alanís en su intervención, yo quisiera ofrecer una alternativa de reflexión desde la perspectiva de la ciencia política y más específicamente del debate de la teoría democrática, que creo que puede dar luz en este aspecto de la igualdad y la equidad en los procesos de democratización y más específicamente en la democratización mexicana. Hace pocos días, el 5 de febrero, falleció Robert Dahl, uno de los teóricos de la democracia más importantes de nuestro tiempo. Falleció ya grande, a los 92 años de edad, profesor muy distinguido de la Universidad de Yale. Produjo una cantidad de trabajo teórico sobre la democracia impresionante. Su noción de la poliarquía, por supuesto, que sigue causando polémicas y sigue incentivando la imaginación de muchos investigadores, y escribió uno de los que me parece a mí es su libro, uno de sus mejores libros, que lo tituló La democracia y sus críticos, y en ese trabajo
en el capítulo de las conclusiones, se puso como reto imaginar cuáles serían los criterios ideales para la construcción de una democracia avanzada. Estaba en los años 90, las transiciones a la democracia en Europa del Sur, en Europa del Este y en América Latina estaban en proceso y por supuesto que Robert Dahl pensaba que incluso los países europeos y los Estados Unidos e incluso Canadá, si bien eran democráticos, podían avanzar todavía a la construcción de una democracia más avanzada. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.